Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. Oiga, usted. ¿Usted? ¿Yo? Sí, usted, ciudadano promedio. Está hablando de esa mi querida. Sí. ¿Acaso no le ha sucedido que entra a la sala de su casa y se golpea con una mesa en el pie, dándole un gran dolor en el dedo pequeño del pie? Y no como lo describe este man. Sí, señor. Pues le tengo la solución, para que no le eche la culpa a esa mesa por culpa de su amotricidad. ¿De mi amotricidad? Si eso es culpa de la mesa que se me atraviesa. ¿Acaso no le ha sucedido que tiene un evento importante, y por tanto se dirige a la peluquería más cercana para que lo deje como el CR7? Sí. Pero se pasa un poquito y lo deja como el CR Calvo. Sí, señor. Pues le tengo la solución para que ya no sufra y lo comparen con La Roca. Y no es una peluca. ¿Acaso no le ha sucedido que la chica que le gusta no le para ni 5 de bolas porque es más feo que una nevera por detrás? Sí, señor. Pues le tengo la solución. Y no, usted seguirá siendo igual de feo que el licuado de mondongo, pero ya no tendrá que sufrir en el corazón. Pues, después de diversas investigaciones, nuestros científicos han desarrollado la solución para eliminar el dolor, eliminar el sufrimiento. Es el jugo que elimina el sufrimiento. No puede ser. Esto no puede ser verdad. Eso a mí sí me interesa. Pues claro que le interesa y puede ser suyo si llama al 448-888-8844. Bendito sea mi Dios, no alcancé a copiarlo. Ustedes se ven como necesitados. ¿Cómo era? Repito, al 448-888-8844. 44, listo, a ver. Tan raro. Llamada falló. Si no le sirve, marque al revés. Al revés, claro. Pero ponga atención, pues si contacta con nosotros dentro de los próximos 10 minutos por un mínimo precio de 10,000 pesos, en la suma inicial le entregaremos un pitillo para que tome el jugo totalmente gratis. No, esto es increíble. Me van a entregar un pitillo nada más por dar yo 10,000 pesos de más. No, esto es un regalazo. No se quede sin el suyo, llame ya. ¿Yo cómo voy a desaprovechar esta oportunidad, muchachos? Me están vendiendo la receta pues para yo salir de este sufrimiento tan berraco que tengo. No, yo le voy a hacer caso a este tipo y voy a marcar al revés entonces. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Qué bueno, me alegra. ¿Cómo les fue esta semana? Pues ahí como vieron en esta introducción, y ahí tratamos de... a ver, ¿cómo definirían los juegos que hicimos? ¿Fueron un poco frustrantes, acaso? ¿Un poco complicados? Pues hicimos esto porque en esta ocasión nació de mí debido a cierta situación hablar acerca del sufrimiento. Entonces, como vimos al principio o en esta introducción, sería muy bueno que hubiese, por decir, un jugo que eliminara el sufrimiento, ¿cierto? Porque tristemente el sufrimiento es algo que yo sé que todos aquí conocemos. O sea, es tan seguro como que todos pecamos, que todos sufrimos. Pero entonces vamos a ver qué es lo que trata del sufrimiento, qué es ese significado del sufrimiento. Pues tenemos que el sufrimiento es algo de lo que todos hemos pasado en algún momento, es algo natural del ser humano y se define como dolor físico o angustia emocional, social o espiritual que lleva a una persona a sentirse triste, asustada, deprimida, ansiosa o sola. El sufrimiento es el padecimiento, la pena o el dolor que experimenta un ser vivo. Se trata de una sensación consciente o inconsciente que aparece reflejada en el padecimiento, agotamiento o infelicidad. Todos estos síntomas del ser humano. El sufrimiento es tan normal como el hecho de que un día nos sentimos de lo mejor, como que otros simplemente no queremos hacer nada. Ahora,
¿Qué es la causa del sufrimiento? Pues investigando encontré un lugar que dice que existen 4 causas del sufrimiento: el temor, la frustración, la sumisión, y la cuarta tiene que ver con el no querer hacer o el no poder hacer. Y esto es algo en lo que no podemos hacer nada. En las primeras igual podríamos hacer algo. Podríamos lidiar con el temor, la frustración o la sumisión. Pero con lo último es algo que ya se escapa de nuestras manos. Pues, como primer punto, quiero abrir diciendo que el sufrimiento es algo que a todos ya nos llegó a suceder en la vida y nos va a seguir sucediendo. Es algo que le sucede a todos, porque trata de algo inherente del ser humano. Está como, por decirlo, en nuestra naturaleza. Desde el principio ya sufríamos. Hay algo que también encontré mientras armaba la prédica, y es que en el momento del Edén, cuando Adán y Eva comieron del fruto, que el Señor se acerca y los maldice, a la mujer le dice que ella va a sufrir más fuertes los dolores. O sea que ya existía un dolor, incluso antes de comer el fruto. Y en la palabra tenemos el versículo en Juan 16:33 de la Nueva Traducción Viviente, donde Jesús nos habla que sí, sin importar, todos vamos a sufrir. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Aquí Jesús nos dice que sin importar lo que hagamos, en el mundo vamos a encontrar el sufrimiento. Ahora, quiero que recordemos una historia interesante de la Biblia, que recordemos la historia de Job. Para eso me gustaría pedir, ¿dónde está Dani? Dani, quiero que me cuentes resumidamente cómo es la historia de Job. ¿Ven? Job es un hombre que, pues en pocas palabras, o en palabras digamos humanas, tenía todo, ¿cierto? Tenía una gran familia, una esposa, hijos, ¿cierto? Tenía grandes tierras y todo esto. Pero un día Dios estaba súper casual y llega Satanás y le dice: llegué a recorrer el mundo y no has tenido en consideración a tu hijo Job, ¿cierto? Entonces Dios le dice como, pues hágale. Y pues esto en palabras mías. Y Satanás le empieza como a quitar todo a Job, ¿cierto? Terrenos, ¿cómo es que se les llama? Trabajadores, hijos. La esposa le dice maldice a Job, él no lo hace. Si entra en un estado de sufrimiento porque no tiene nada, se enferma, casi se muere, por allá reconoce su pecado. Cuando ya después como de todo eso, Dios le restituye nuevamente lo que él tenía, porque sí fue bien con todo y ya. Muchas gracias. En términos generales, Job lo tenía todo por causas, ¿cómo decirlo?, exentas de él. Sufrió, tuvo que perder todo lo que tenía, incluso los hijos, sufrió en enfermedad y la esposa y los amigos tampoco es que lo ayudasen mucho. La esposa le recriminaba que ya maldijera al Señor y se muriera, y los amigos se le acercaban y le decían: no, pues si a usted le pasa todo esto, porque seguro usted tiene un pecado por ahí escondido, y entonces por eso es que el Señor lo castiga. ¿Qué es lo que vemos acá? Que al principio, de hecho en el versículo 1, en Job 1:1, dice: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y también encontramos en Job 1:8 que dice el Señor: entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Lo que encontramos es que Job era un hombre bueno. Él no hizo nada para merecer ese sufrimiento.
y aún así sufrió, y aún así le pasaron todas estas cosas, era algo exento de él. Aquí podemos comparar una cosa, por ejemplo, con el mundo. Muchas veces vemos que se nombra lo que es el karma, que entonces uno hace cosas buenas y recibe cosas buenas, pero hace cosas malas y le pasan cosas malas. Lo que es la Biblia no sigue esa ley, o sea, contrasta esa parte, porque nosotros vamos a encontrar sufrimiento, así hagamos cosas buenas o hagamos cosas malas. Entonces vemos que pues, el punto de la Biblia está más matizado que eso, que el punto del karma. Y eso significa que no siempre vamos a entender el por qué sufrimos. Por ejemplo, a Job sucedió que él al final nunca supo por qué fue que le sucedió todo esto. El Señor le restituyó, y cuando estaba enfermo y ya el Señor le respondió a Job, el Señor le respondió como: mira, esto le está sucediendo porque yo soy Dios. Tú no lo eres. Vas a tener que confiar en lo que te está sucediendo. No había una explicación, Job nunca supo la explicación, pero tuvo que sufrir. Y aún así encontramos que Job, muy en su interior, aún y tenía algo de orgullo. Igual el Señor permitió eso para refinar esa parte del orgullo de él. Pero entonces de aquí saqué dos versículos, dos pedazos muy interesantes del libro de Job, que quiero que me ayuden a leer. En Job 1, 21, Job 1, del 21 al 22. ¿Quién me ayuda a leer? Dale, Juli. Eso es muy bonito, porque Job era tan recto y tenía como tanta estima en el Señor, que él decía: bueno, el Señor me entregó todas esas riquezas que tenía, pero si Él las va a reclamar, pues ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir algo? Él me lo dio, Él me lo puede quitar. Y también quiero que me ayuden a leer en Job 2, del 9 al 10. Dani. Sí. A mí me impactó mucho leer esto, porque en ese punto Job ya lo había perdido todo, perdido los hijos, estaba sufriendo una enfermedad, y la mujer, aquel apoyo que él tenía, se le acerca y dice: ya no hay nada más, ya maldice a Dios y muérete. Pero entonces lo que contesta Job llega a mi corazón, porque él nos dice: ¿acaso nosotros simplemente aceptamos las cosas buenas que nos da el Señor, pero entonces las cosas malas no? Es lo típico que siempre nos dicen, de que nosotros nos acercamos a Dios para que cumpla el milagro o cumpla la petición que nosotros queremos, pero hasta ahí, y ya nos olvidamos de Él. Buscar al Señor, yo creo que debe ser un compromiso, y sea lo que suceda, nosotros deberíamos confiar en lo que está haciendo el Señor, porque aunque ahí diga que no vamos a aceptar las cosas malas del Señor, hay que recordar que todo lo que nos sucede ayuda para bien, aún las cosas malas. El Señor lo hace con un propósito. Resulta que desde hace mucho tiempo, muchos años, desde pequeño, yo siempre fui muy inseguro y sufría a causa de mis inseguridades, de mi poca confianza en mí mismo. Entonces se presentaban algunas situaciones en las cuales
me tambaleaba, me pegaba muy duro. Y resulta que en una ocasión, normalmente uno se apoya en algo, pero no solamente surgió una situación dura, sino que el apoyo que yo tenía se volcó. Entonces me impactó el doble. Aquí las personas como Santi sabrán que a mí me cuesta mucho llorar y que cuando me suceden estas dificultades me gustaría sacarlos, exteriorizarlos, pero el llorar se me dificulta. No es algo que surja, así me esté doliendo mucho la situación. Pero entonces en esa situación hubo una ocasión en la que lagrimié, me caían las lágrimas, pero no era como que yo me expresaba llorando. Fue algo muy duro para mí. Pero entonces, aún en esa situación, el Señor iba haciendo, como ya les contaré más adelante. Ahora les quiero hablar acerca, ya dijimos que nosotros sufrimos. Así hagamos lo bueno, hagamos lo malo. Así estemos con Dios o estemos apartados de Dios, nosotros vamos a sufrir, porque es algo que está arraigado a este mundo. Pero entonces hay algo en lo que nos habla el Nuevo Testamento, que es sufrir a causa de Cristo. Entonces vamos a leer 1 de Pedro 2:21, donde dice: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Y también quiero que leamos 1 de Pedro 3:17. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Aquí nos está hablando que primeramente es mejor que suframos a causa de que nosotros hagamos las cosas bien que por sufrir haciendo las cosas mal. Sabemos que si hacemos las cosas mal traen consecuencias. El momento de tomar una decisión hay consecuencias. Pero no es mejor sufrir tratando de hacer las cosas buenas. Otra cosa que nos habla este versículo es en esta parte que dice: si eso es lo que Dios quiere. Hay que aprender a diferenciar muy bien lo que es la voluntad de Dios. No significa que entonces aquí, por lo que yo estoy diciendo, no, pues entonces voy a ir como un justiciero afuera a hacer cualquier cosa que me parece a mí buena. No, aquí dice si es lo que Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Es muy bueno que nosotros tengamos una ayuda o nos expresemos en el momento de las decisiones. Buscar consejería, buscar de alguien que sepa. Algo que normalmente sucede es que nosotros hablamos con una persona con la que tenemos mucha confianza y contamos las cosas que nos suceden, pero igual esa persona no es la que está mejor preparada. Porque nosotros, por ejemplo, no vamos a ir a que nos construya una casa a un policía, o vamos a decirle a un abogado que salve a tal persona, que le recomiende un medicamento o algo. No, nosotros buscamos es alguien que sepa del tema. Entonces, para las cosas de Dios, para saber cuál es su voluntad, si tenemos dudas, si hay una situación que no entendemos muy bien, lo mejor es buscar a alguien que sepa, que esté cerca de Dios, que nos pueda aconsejar. Así como es muy bueno nosotros desahogarnos con las personas, con aquel amigo, aquella amiga que le tenemos mucha confianza, pero es bueno, es algo necesario que nosotros exterioricemos las emociones para que no se somaticen en demás cosas como enfermedades o que ronden los pensamientos. Pero una cosa es igual uno desahogarse a empezar a escuchar consejo, porque igual a esa persona que le estamos diciendo tales cosas no es la más indicada de la que recibamos consejo. Entonces, hay que saber diferenciar en qué situaciones debemos buscar a alguien para que nos guíe cuando necesitemos.
Quiero que leamos Santiago 1, del 2 al 4, donde dice: Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les fallará nada. Lo que nos dice acá es que en el momento que estén las dificultades y que suframos, pongamos buena cara, que no lo tomemos como un momento en el que la vamos a pasar mal, sino como una oportunidad en la que nosotros podemos desarrollar nuestra fe en el Señor y confiar en que las cosas van a salir bien y en que Él está obrando en esa situación. Porque es mejor hacer el bien y sufrir que hacer el mal y sufrir. ¿Y cuál es una de los consuelos que tenemos por hacer el bien y sufrir? Es que el Señor nos está apoyando, es que Él está con nosotros y es que Él va a hacer algo en la situación. Es que Él aún está utilizando ese momento de sufrimiento para ayudarnos a redondear aquellos defectos que tenemos. Resulta que hace poco, más o menos, hace un tiempo para acá, sucedió, pues hubo una situación también complicada. Entonces fue una situación muy estresante para mí, en la que fue un ataque en la que yo estaba bajoneado completamente. Entonces tuve que ir por la mañana a la universidad a ir a estudiar. Resulta que llegué temprano, seguramente por lo que venía bajoneado, porque yo siempre llego tarde, y me encuentro con mi amigo siempre se hace adelante y bueno, yo me le hice a un lado. Y entonces era el profesor dando la clase, escribiendo en el tablero fórmulas y cosas, y yo no era capaz, mi cabeza daba vueltas y vueltas y vueltas a la situación. Yo no me pude concentrar para nada. Y era tanta la cosa que entonces el profesor, yo estaba adelante, entonces después de escribir, cuando esperaba que todos copiaran, llegaba y se acercaba, se sentaba acá al lado y me miraba. Y yo normalmente cuando una persona me mira, yo trato de poner buena cara y sonreír. En ese momento no era capaz, entonces yo mantenía la cara así. Y no era capaz de cambiarla. Lo intentaba, pero no, me seguía el ceño fruncido. Lo único que quería era llegar a mi casa, a tirarme a mi cama y no hacer nada más. Terminó la clase, pude ir a mi casa, llegué, me quité la chaqueta, me acosté en la cama y lloré. Y lloré bien, lloré desahogándome. Y entonces, mientras le decía al Señor, le pedía consuelo, donde le preguntaba también por la situación, donde expresaba lo que sentía y llorando. Estuve así una hora y pedazo. Pero entonces fue algo muy bonito, porque después de que lloré ese tiempo, que le pedí al Señor, que me expresé con Él, hubo un momento en que me salió una sonrisa. Y me dio mucha felicidad y me alegré mucho porque me había dado cuenta que aunque la situación podía llegar a ser más complicada que lo anterior que yo había pasado, yo lo estaba tomando de mejor manera que antes. Yo lo estaba pasando mejor que antes y me daba cuenta que ya no me hería tanto como en el pasado me llegaban a doler las cosas que sucedían. Entonces me di cuenta que en este último año, de todas las cosas que pasé, el Señor me había pulido algunas fallas que yo tenía, algunos defectos que yo traía conmigo y eso me causó felicidad, porque fue un avance, fue todo un año en el que salieron problemas,
tuve que confrontar esas dificultades, subidas y bajadas, momentos buenos y momentos malos, para que al final hubo un momento muy complicado y en el que me di cuenta que yo ya no era el mismo que el año pasado. Yo ya no era el mismo que sufría guardándome todo, tratando de huir del problema, sino que era alguien que pude hacer un duelo correcto y que ya no me afectaba de la misma manera, sino que podía seguir confiando en el Señor. Entonces, por esto, quiero llegar al punto de que el sufrimiento nos perfecciona. El sufrimiento no tiene por qué ser algo malo, sino que el Señor lo usa para hacernos esas personas que Él quiere que seamos, para quitarnos esos defectos y esos problemas que nosotros traemos y poder convertirnos en unas personas que Él quiera usar. Quiero que leamos 1 de Pedro del 1 al 7. A ver si de pronto me puede ayudar Santi. Primera de Pedro 1, 7. Esto, como lo dije antes, es un consuelo que nosotros tenemos por sufrir haciendo el bien, por sufrir a causa de Cristo, a causa de seguir la voluntad del Señor. Nosotros tendremos recompensa en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Pero además nos habla que en las pruebas nosotros seremos purificados como se purifica el oro. Encontramos, por ejemplo, también en Zacarías 13:9, que dice: a este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro, invocando mi nombre y yo les responderé. Les diré: este es mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. Hay otro versículo más que me causa mucha felicidad y que me ayudó mucho previo, incluso a aquel momento, en donde dice en Isaías 48:10: te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Él utiliza ese sufrimiento para purificarnos, para perfeccionarnos, para quitarnos aquellas inconsistencias en nosotros y que seamos aún más puros que el oro, y que seamos buenos para su propósito. Resulta que después de ese momento, ese día, había partidos de Champions. Entonces yo me paré, fui a la pieza de mi mamá, que ella es la que tiene el televisor, a ver los partidos de Champions. Entonces jugaba el Liverpool y el Real Madrid. El Liverpool comenzó ganando 2-0, entonces me puse feliz, pero luego el Real Madrid remontó 5-2, entonces eso hizo que me sintiera más mal. Ya después de ese momento, yo me fui a mi pieza, porque había pasado un rato y obviamente no es como, ya sufrí toda la mañana y estoy bien, ¿no? Si es una situación complicada, sabemos que no desaparece así de sencillo, sino que sigue estando ahí. Aunque uno quisiera que uno llorara lo suficiente y ya se esfumara, el problema sigue estando y aún el dolor sigue estando, así se desvanezca durante un rato y vuelve. Me volvió a afectar un poco aquella situación, pero entonces yo en ese momento estaba haciendo un devocional por medio de una aplicación que tengo de la Biblia,
en el celular. Resulta que entonces, bueno, me metí al devocional de ese día. Empecé a leerlo y resulta que en ese devocional hablaba de cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, donde nos encontramos en quiero que leamos Marcos 14, del 33 al 36, donde dice: se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Fue muy bonito porque estaba pasando ese mal momento. Yo leo el devocional y hablan acerca de este pasaje. Y me encuentro como Jesús también sufrió. Jesús no fue un caso exclusivo, no. Incluso Jesús cuando estuvo acá, Él sufrió. Y aquí nos encontramos que no solamente nos menciona que Él comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente, sino que Él lo dice de su boca: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. En otro pasaje encontramos que incluso dice que Él sudaba como gotas de sangre. O sea, Él está pasando un muy mal momento, porque sabía que desde ese punto ya lo iban a entregar, y de ahí lo iban a crucificar. Yo me sentí muy identificado, entonces comencé a orar como Jesús oró, y comencé diciéndole: Padre, yo estoy muy mal, mi alma está muy afligida y tengo una tristeza hasta la muerte. Yo sé que para ti todo es posible, así que si es posible, Señor, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y así comencé a orar y seguí la oración. Fue bonito encontrar eso, encontrar que Jesús aún también tuvo que sufrir. Pero entonces Él clamó al Señor y me mostró algunas cosas que nosotros debemos hacer en el momento del sufrimiento. Resulta que después de todo este año de proceso que tuve, las causas por las que pude llorar, por las que pude sentirme bien, pude sentir que además el Señor había utilizado las pruebas que tuve para ser mejor, fue porque ya no era momento de que huyera del sufrimiento, sino que lo aceptara. Que en el momento de sufrir es bueno que nosotros aceptemos ese sufrimiento, entender que estamos sufriendo, porque es algo inevitable, nos está pasando, estamos sufriendo. Jesús lo reconoció, Él lo dijo, que su alma estaba destrozada de tanta tristeza. Ahora, ¿por qué nosotros nos guardamos tantas veces ese dolor y tratamos de evitarlo? O huimos de él, no queremos confrontar la situación. Aún además de eso, me di cuenta que uno no solamente tiene el sufrimiento, uno es capaz de decir que tiene el sufrimiento, aceptar que tiene el sufrimiento, sino que uno debe de hacer un duelo, uno debe de aceptar un duelo para poder pasar de la situación. Uno debe de llorar, uno debe de expresarse, uno debe de sufrir. Y aún en medio de eso, es importante que nosotros busquemos al Señor. Y que aún en medio del sufrimiento, sabemos que estamos sufriendo, estamos pasando el duelo, pero aún en medio del duelo nosotros podamos clamar al Señor. Y clamar porque Él nos rescate, y clamar porque Él nos ayude en medio de ese momento, porque Él responde la oración, porque Él nos escucha.
Quiero que leamos 1 de Pedro 5:7. Meli, ¿me ayudas? Así es. También quiero que leamos Hebreos 2:18. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Resulta que después de llorar, ya después al tiempo, momento que hice la oración, pues claro, yo esperaba que dada la situación complicada iba a suceder como pasó con Jesús. Jesús dijo que el Señor tenía el poder para cambiar la situación, pero si era la voluntad del Señor, pues debía de tomar de la copa, ir a la crucifixión, que así fue como sucedió. Pero resulta que a mí el Señor me dio una respuesta diferente. Y a mí el Señor, algo que le mencioné el momento que estaba orando, era que yo sabía que Él tenía el poder para cambiar la situación de 180 grados. Y resulta que eso fue lo que sucedió. Yo no tuve que beber de la copa del sufrimiento, sino que la situación se volteó completamente. Y entonces pasó de un instante de sufrimiento a un instante de felicidad, porque el Señor había respondido a mi oración, porque me doy cuenta que el Señor oye, que Él inclina su oído y oye, y Él viene a nuestro rescate, Él responde nuestras oraciones. En ese momento nació en mi corazón hacer esta prédica, porque yo creo que es muy importante, no solamente como jóvenes, sino a todo el mundo, pero específicamente como jóvenes no sabemos qué hacer ante las situaciones del sufrimiento que se nos presentan. Entonces aquí yo quise desarrollar como estos pasos en los que uno puede aceptar la situación, en los que uno puede darse cuenta que el sufrimiento no es malo, sino que el Señor lo utiliza para perfeccionarnos y para ayudarnos. Y cómo es importante que aún nosotros aceptemos el sufrimiento, que no le huyamos, sino que entendamos que aún en medio de eso el Señor lo utiliza. Que es bueno que nosotros aceptemos el sufrimiento, que es bueno que nosotros hagamos el duelo y que es bueno que en esos momentos que estemos decaídos busquemos al Señor. Y eso era lo que tenía para ustedes hoy, muchachos. Entonces, quiero que nos levantemos, que oremos. Gracias, Señor, por este día que nos has dado, Padre, porque tú has permitido, Señor, que hoy tengamos un nuevo día de vida. Porque tú, Señor, nos has entregado un hogar, nos has entregado, Señor, a un vestimenta, alimento, Señor, porque tú te preocupas por nosotros. Nosotros estamos agradecidos contigo, Señor. Y yo te agradezco, Señor, porque tú me has permitido, Señor, aprender de esta palabra, Padre. Y aún y te quiero pedir que esta palabra, Señor, llegue al corazón de todos los que estamos aquí, Señor, y todos aquellos que lleguen a escuchar este mensaje, Señor. Te pido, Padre, que seas tú dándonos ese consuelo, Señor, esa seguridad de que tú estás con nosotros en medio del sufrimiento. Que nosotros podamos entender, Señor, que el sufrimiento aún es algo inevitable, que es algo en lo que debemos de pasar, Señor, pero que podamos verlo como una oportunidad, Señor, como una oportunidad en la que nos podamos acercar a ti, Padre. Como una oportunidad, Señor, en la que tú perfeccionas, Señor, nuestros defectos. Una oportunidad en la que nosotros nos podamos acercar más a ti, Padre. Que podamos entender, Señor, que tú estás con nosotros en medio de la prueba y de las dificultades. Que podamos, Señor, tener seguridad que aún de las malas situaciones, tú, Señor, haces cosas buenas. Que no tomemos, Señor, malos caminos, Señor, sino que aún nos entreguemos a ti y a tu voluntad, Señor.
y que comprendamos que el sufrimiento es algo natural. Pero aún de esta misma manera, Señor, nosotros podamos decidir sufrir a causa del bien, Señor, a causa de ti, Señor. Quiero pedirte, Padre, que reconfortes nuestros corazones, Señor. Que traigas paz, Señor, aún en medio de las dificultades que podemos estar pasando, Señor, y que pasamos día a día, Señor. Que aún en el día de mañana, en el que tengamos que enfrentar un momento difícil, un momento de dolor, Señor, un momento de frustración, podamos recordar tu palabra, Señor. Podamos recordar, Señor, que tú estás con nosotros, que tú traes respuesta a nuestras oraciones, Señor, que aún en esa mala situación tú estás escuchando, Señor. Que seas tú reconfortándonos, Señor. Yo te quiero pedir, Padre, que ablandes nuestros corazones, Señor, para que podamos aceptar el sufrimiento, para que podamos entender, Señor, y hacer duelo, Señor, como tú quieres que lo hagamos, Señor, para que podamos utilizar ese mal momento y convertirlo, Señor, en una ayuda para quitar aquellas imperfecciones que tenemos, Señor, para que podamos darnos cuenta de que igual hay algo que debemos de cambiar, hay algo en lo que debemos de mejorar, que igual nos debemos dar cuenta que nos tenemos que acercar más a ti, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú nos escuchas, Señor, porque tú estás ahí, Señor, porque a ti clamaremos, Señor, y tú vendrás a nuestro rescate, Padre. Porque aún, Señor, cuando tú dices que no, o cuando tú nos diriges, Señor, a unos momentos difíciles, de dificultad, sabemos que lo haces por algo bueno. Sabemos, Señor, que tú nos estás guiando es al mejor lugar. A un lugar, Señor, donde nos perfeccionarás. A un lugar, Señor, donde tú nos purificarás como el oro, Señor. Nos purificarás, Señor, en el horno del sufrimiento, Padre. Pero todo será por una buena causa, Señor. Todo será, Señor, por algo bueno, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación. y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios. Hasta pronto.